Despierta, niña, despierta, escuchó la voz grave del capitán. Y entonces despierto y me envuelve la niebla de los bosques donde me mataron cuando yo tenía 12 años. Y no tenía nombre, porque de niña nunca tuve nombre, porque mi padre, al que llamábamos el capitán, no nos puso nombre a ninguno. No puede ser su voz, porque él nunca me llamó niña, o dijo niña, o mi vida, o criaturica, o bebé, o nena, o mi dulce, o mi amor. Ni pensó que yo fuera una niña, porque ya no lo éramos, no éramos niños. Éramos sus soldados, sus juguetes, sus esclavos, sus discípulos, sus muñecos. No puede ser su voz, porque anda perdido arriba en las tierras altas, seco como una rama, y se lo están comiendo los gusanos, y revolotean las alúas en el aire. Y algunas mariposas han venido a verlo, y la tierra lo agarró y tiró de él, con fuerza, para adentro. Quédate conmigo, capitán. Y ya no se movió, y se fue pudriendo, y no, esa no puede ser su voz, porque los fantasmas no hablan. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias a todos por venir. A Fernando por invitarme a presentar, acompañarle aquí con Eva y con el lanzamiento de Cristálida en su ciudad natal, lo cual es un gran honor y una gran responsabilidad. También muchísimas gracias a la Fundación por acogernos. Bueno, Eva ha leído el primer capítulo del libro. Hay un poco de spoiler, hay que decirlo. Ya en el principio, ahí sí. Pero bueno, luego se avanza y casi se te olvida, ¿no? A ti se te olvidó, de hecho. ¿Tenías claro, Fernando, que ibas a empezar con esta voz, con la niña contando, o sea, destripando el libro? Bueno, gracias a Loma, gracias Jaime, gracias Eva, Centro Andaluz de la Letra, Centro Lorca, gracias amigos que habéis atravesado la lluvia, que parece que es una barrera infranqueable entre la literatura y la ciudad. Realmente yo creo que por un lado la parte más, digamos, de broma es que como vengo del cine, los trailers destripan tanto las películas que ya no me importa, como porque creo que lo importante son las formas, no los fondos. Pero contestando en serio, yo no sabía cómo escribir este libro, o sea, yo sabía la historia, iba a ser una película que iba a hacer con una directora alemana, se llama Katrin Gebe, una directora de Hamburgo, y yo quería situarla en los bosques donde transcurre Mandy, una película de Nicolas Cage que me encanta. Y quería que fuera como una especie de secuela de Mandy, porque al transcurrir en el mismo sitio se vuelve una secuela inmediatamente, ¿no? Entonces, pero la vida nos llevó por otro camino, entonces Katrin y yo no conseguimos concretar el proyecto y entonces dije, bueno, voy a convertirlo en novela, como poco a poco, ¿no? Y no había manera, ¿no? Es el camino inverso, ¿no? Es el camino inverso, era claro, porque tú buscas que te adapten y dije, bueno, como no puedo, yendo siempre hacia la pobreza, como los personajes de la novela. Entonces, digamos que el origen que el libro exista es porque existe la voz de la niña. O sea, yo no sabía, me fui a Santander porque tenía un plazo que cumplir, tenía que cumplir la entrega de la novela más o menos con impedimenta y no sabía cómo escribirlo, estaba muy bloqueado. Entonces fue esa primera frase que ha leído maravillosamente Eva, despierta, niña, despierta. O sea, sin comas, porque el libro, spoiler alert, las comas, digamos que son líquidas, ¿no? Porque me gusta la idea de flujo de conciencia, de meterte en la cabeza del personaje. Entonces fue esa frase, vino como sola, y dije, claro, es que igual lo tiene que contar ella, igual tiene que ser una voz en primera persona, porque ella era un personaje más, sabía que iban a ser 5, 6, 7 niños, nunca lo tuve claro. Entonces de repente que fuera eso, que a veces suena cliché, ¿no? El libro poseyendo al autor, pero en este caso es que fue literalmente la escritura o el pensamiento del primer párrafo lo que lo creó, que es una manera rara de trabajar. Y entonces entraron muchas cosas de las que iremos hablando que no tenían que estar en el libro. El libro se ha escrito en contra de lo que yo quería. No quería que hubiera psicodelia, no quería que hubiera nada. No querías Granada. En principio, claro, quería un bosque centroeuropeo. Claro. O sea que, y luego Granada te posee, la psicodelia, y ya vuelve a tus tonterías, ¿no? Las alpujarras. Sí, pero es raro, ¿no? Porque es un libro que, digamos, se escribió en contra del propio libro, o de lo que quería que fuera. Entonces, digamos que la relación con tu anterior libro es como, o sea, es que eres el mismo escritor y como, digamos, lo que vas arrastrando, ¿no? No hay como una... Se supone que los países... O sea, quiero decir, voy a reformular la pregunta. Cuando tú querías situarlo en un bosque centroeuropeo, iba a ser una secuela de Mandy. Al situarlo en Granada, se convierte en una secuela de Malaventura. Un poco sí, porque de repente el idioma vuelve... ¿no? La gran diferencia, yo creo, entre la literatura y el cine es el lenguaje. O sea, el cine
es una obviedad, es el lenguaje, pero digo que como escritor tú tienes que construir la historia a través del lenguaje, no a través de palabras que crean imágenes que alguien va a filmar, ¿no? No, es una traducción y esto no es una traducción. Entonces, realmente sí que, claro, en el momento en que un personaje toma la voz, si quieres construir una voz más o menos coherente, más o menos con un lenguaje, y sobre todo en andaluz o con guiño, ya automáticamente te lleva a donde tú eres, ¿no? Y para sentirte cómodo con el personaje tienes que ir barriendo, ir arrastrando. Entonces la tierra como paisaje literario, tu tierra, tu lugar, tu lengua acaba imponiéndose. O sea, es como que no tienes el control. O sea, en este libro yo perdí el control de básicamente lo que yo quería hacer. Eva, puedes interrumpirnos en cualquier momento. Está invitada de... ¿Estás concentrada en la lectura? Está invitada a interrumpirnos cuando quiera. ¿Quieres leer más ya o quieres que hablemos más, Fernando? No, lo que queráis, sí. O sea, hay digamos que la parte del bosque de ese principio nos llevó a una parte en la que otro personaje, que era un personaje centroeuropeo, se transformó en un personaje de verdad, y el personaje del capitán, del que ahora vamos a leer en un párrafo, como digamos el elemento central de la novela, también es granadino. O sea, que de alguna manera solo podía haber sido un personaje que se creó en Granada, ¿no? Vale, pues adelante. Antes de seguir, ¿se me escucha bien sin micrófono? ¿Quieres un micrófono? ¿Pero se me escucha bien? En primera fila, si hay alguien que no, cogeré el micro entonces. Es que quería presumir porque ha tomado unos caramelos con jengibre. Entonces, propóleo. Venía envalentonada. Vale, pues vamos con el capitán. El rey de la montaña, el emperador de las nieves perpetuas, un desgraciado toda la vida, un pirao, un loco, un iluminado. Se hizo comunista cuando tocaba hacerse comunista, para tocarle los huevos a sus padres, nos decía siempre riéndose. Estudió Derecho y no terminó porque conoció a mi madre, Madre Selva. Él andaba por los colegios mayores. Venga guitarra, venga fumar porros, venga los primeros tripis. Se gustaron nada más verse, vaya dos. Ella casi una zagala cuando vio a mi padre cantar canciones hippies en la plaza de la Facultad de Derecho. Yo no sé qué hacía allí, seguro que estaba haciendo repartos para su madre. Se engaliaron al momento, príncipe y princesa. Él se había dejado barba, ella tenía el pelo rojo, muy rojo. No se separaban nunca, tiraban a base de cerveza, porros y tripis. A viajar con la mente, le decía el capitán a Madre Selva. Entonces se querían, creo que se querían. Y mi padre en aquellos años la llamaba Amor en la niebla, que era el nombre de su planta favorita. Madre Selva siempre tuvo problemas de sueño, nunca durmió, decía. De chiquitica, lo que le gustaba era hacer dibujos y de niña hablaba sola y no tenía hermanos y pasaba mucho tiempo en la cocina de su casa y su madre, que era mi mami, Concha, se iba a vender por las casas fritangas y cosas y su padre había sido zapatero, remendón y flamenco del Albaicín y había muerto tieso después de una noche de vino y jarana y cante. Y se quedó la madre sola con la niña pelirroja, que ya estaba un poco para allá. Y la niña se tiraba las horas muertas en casa, sin nadie. Y por eso Madre Selva no hablaba mucho. Y luego se ponía a darse cabezazos contra la pared. Y no paraba la niña hasta que se hacía sangre. Y su madre, mi mami Concha, a la que años después atropelló un tren, se la encontraba tirada en el suelo con la cabeza abierta y otra vez de médicos. ¿Qué le pasaba a esta niña? Desesperada, mi mami Concha, que estaba sola en el mundo, le preguntaba a los médicos y nadie sabía lo que le pasaba a su niña. Me acuerdo de Madre Selva, dándole el vive a mi hermano pequeño y sin poder parar de llorar, y las lágrimas le caían al zagal, y cuando le daba el pecho yo pensaba que no le daba leche, sino lágrimas. Y yo le preguntaba, ¿qué te pasa? Y ella se encogía de hombros y lloraba y se reía, y entonces me tenía que reír. Madre Selva, con el rabillo del ojo pintado, largo, como una flamenca o una egipcia, nunca la vi comer. Nos hacía de comer y no se le veía bien la cara porque siempre llevaba algo que la tapaba, un velo o pañuelos en el pelo. Le gustaba hacerse dibujos, con maquillaje en las mejillas y la frente. Estrellas, planetas.
Compraba en los rastillos candelabros viejos. Le encantaban las bichas. De niña vivía en una casa vieja y jugaba con ellas. No le daba miedo. Las cogía. Las culebrillas eran sus mascotas. Y en los rastrillos también compraba espejos. Y le encantaba colgar los espejos del techo. Y entonces aquel piso en el que vivíamos era un piso lleno de espejos y me reflejaba al llegar del cole y al jugar con mis hermanos. Y Madreselva lo arreglaba todo con un beso en la frente que te dejaba el rastro del pintalabio rojo, aunque a veces morado, y a veces hasta el color de la plata. Y cuando te lo ibas a quitar siempre decía lo mismo: no, otros tienen un ojo en la frente que lo ve todo, tú tienes una boca. Y yo aprendí de ella a no hablar mucho, porque aunque pensar no dejaba de pensar, cosas como las que pienso ahora, que no se me van de la cabeza. En el barrio decía que eran 2 flipados, los más flipados. Tu madre es la groupie de una estrella de rock que no fue, y tu padre es un músico de pacotilla. El capitán, que tuvo grupos con gente que luego se hizo de bien, abogados, maestros, hippies que dejaban de ser hippies cuando entraba la pasta y le daban la espalda al capitán y él se quedaba ahí en medio, tirado, y nunca pudo ser lo que quería ser. Y eso siempre pasa cuando eres muy cabezón o muy pobre o estás solo o loco, y el capitán era todo eso y más cosas, porque nunca fue una cosa solo. Papá multiplicado, reflejado en los espejos de Madreselva. 52.100 espejos. Madreselva iba dando a luz y entre los dos se las iban apañando más o menos como podían, y casi nunca podían, y tenían que achucharse cada vez más, apretarse más, ir más juntos. Y el capitán, claro, tuvo que dejar la guitarrica y meterse a administrativo. Que la guitarrica no da parné para comprar potitos, se quejaba. Y así se le fue jodiendo la vida. Acabó a palos con sus jefes. Yo aquí con vosotros, ¿de qué? Porque no sabía mandar y le costaba más obedecer. Estaba hecho para estar tirado, para las drogas malas y las baratas. Trabajó poniendo cervezas en un bareto. Allí conoció a gente molona y él mismo se creyó molón. Decía mucho eso, qué molón soy. Se gastó todo lo que ganó, se arruinó. Escribió poesía mala, nos la leía y nos reíamos. Volvió con la guitarrica, solo a ratos. Algunas de las poesías malas se convertían en canciones peores. Se paseó con la guitarrica y Madreselva de bareto en bareto. Otro curro de mierda en un banco. Otro aquí, te quedas, cabrón, yo contigo paso. Tuvo su propio bareto, de copazos, cubalibres y perico, y yo al principio no sabía qué era el perico. Y él le caía bien a todo el mundo, sobre todo a los periodistas y a la gente guapa de la ciudad. Y leía en una columna del periódico los nombres de los que iban a su bar, y a veces nombraban su bar. Y una vez lo nombraron a él, y nos decían: lo que le gusta a estos payasos es el perico y las copas gratis. Siempre se rodeó de idiotas. Perdió todas las partidas que jugó. Entró en el paro y entonces, cansado de todo y de todos, nos lanzó a vivir a los montes. Nadie preguntó por qué. Nadie preguntó por él, porque nadie lo echó de menos. Los amigos pijos de entonces estaban todos colocados en puestazos de la Junta, alejado de ellos, de sus padres, de sus hermanos, de la vida normal. Papá soledad, papá salvaje, papá montaña. Cogió el último coche que se había dejado sin pagar y ala, nos vamos. Madreselva de la mano y 5 zagales y me piro de Granada para no volver nunca más. Adiós a todos. Bueno, hemos dicho que presentábamos al capitán, pero también está Madreselva, ¿no? Que tiene aquí un papel muy importante, en este fragmento que ha leído Eva. Claro, la cosa es que está la niña Nada, que es esta voz que habla, forma parte de una familia que se tiran al monte, pero así tal cual, a vivir y a aprender a cazar y no sé qué, y los niños son pequeños y no se sabe exactamente cómo sobreviven, pero el caso es que más o menos tiran para adelante, ¿no? Al menos un rato. Y una cosa que me llamaba la atención es que, bueno, el capitán claramente es un zumbao que se va haciendo más zumbao, ¿no? Y además se ve más hacia la tercera parte del libro cuando encuentran los recortes, ¿no? Que claramente pues ha sido como víctima de teorías conspiranoicas con las que se ha obsesionado mucho. Entonces es como uno que decide que su familia en la ciudad está desprotegida, como que no los puede criar bien, no sé qué, entonces decide como irse a vivir al monte, o sea, exageradamente esta cosa de nos vamos a vivir, ¿no? Abandonamos las ciudades. Y claro,
digamos que se entregan un poco a una deshumanización total y absoluta, bastante sobrecogedora por otra parte, aunque tú la cuentas con cierta alegría, digamos. Bueno, era el reto al meterte en la cabeza de alguien que ha sufrido este trastorno y que lo está recordando, ¿no? Era como intentar narrar más o menos, porque hay algo de... Yo puedo llegar a verme identificado con algunas de las locuras del personaje, porque representa la fantasía de escapar, de abandonar, de no estar, ¿no? Sí, y como algo como muy a la contra, ¿no? Eso es, sí. Eso es muy atractivo. Sí, la contracultura, digamos, lo que tiene de bueno es más contra que cultura, porque tiene algo de huir, ¿no? De decir que no. Y que era una cosa que además yo defendía mucho en Segundo Premio, los que visteis la peli, que era que la negación es un acto igual... El punk es eso realmente, ¿no? Entonces, a mí esa figura y conseguir que hubiera una identificación con una figura más o menos villana o... aunque es verdad que, como tú cuentas, hay un momento en un capítulo en el que se desvela de dónde surge la herida del capitán, ¿no? Y esa idea de mostrar a personajes heridos y intentar... Es una cosa que hace un poco Kazuo Ishiguro, ¿no? Que es como un pasado mitológico, más o menos mitológico, los personajes están heridos y poco a poco vas entendiendo la herida cuando crees que todos son atroces, ¿no? Este novelista británico que a mí me gusta mucho, de ascendencia japonesa. Entonces hay algo ahí que era divertido, porque las novelas sobre infancias crueles son divertidas, hasta cierto punto, son morbosamente divertidas. Lo hablábamos con Eva antes un rato, porque a mí Agatha Christoph, por ejemplo, que escribió Klaus y Lucas, yo me reía los primeros capítulos leyendo esas atrocidades de los niños. Entonces era jugoso de escribir, divertido, juguetón, aunque es verdad que la novela retrata una cosa oscura, pero la voz de la niña te permitía el humor, ese que dices tú, que va como entrando y leyendo cosas que realmente son horribles, pero hay algo ahí, yo creo, una ternura que se permite la mirada de los niños y al final una ternura hacia los personajes. Yo creo que es la novela de amor que me sale, o sea, digamos que... o sea, el intento de que el amor sea una cosa salvaje entre personajes. He dicho novela, pues puedo hacer comedia romántica. Hombre, o sea, lo que hemos leído, lo que ha leído Eva es lo más de amor que hay, diría. Pues sí. Sí. Bueno, es verdad que para mí... digamos que el happy end llega hasta ahí. Luego ya, sí. ¿no? Bueno, el amor, pero es verdad que el amor mueve a los personajes. Lo que pasa es que, o sea, hay una cosa que a mí me gusta, que es que sea todo el rato... Eva no lo ve. Eva, no lo ¿qué ve. ideas tienes el tú? amor malentendido, ¿no? No, el amor no se entiende mal. O sea, esa cosa de querer cuidar a alguien, lo que pasa es que tiene una manera muy particular de protegerlo de lo que él cree que es un apocalipsis. Es verdad. Eso, ahí sí. O sea, es una manera de concebir el cuidado equivocada, pero que lo que busca el personaje es intentar comunicarse. O sea, cómo llego a la raíz de esto, ¿no? Y lo que demás es me rebelo contra eso, ¿no? Hombre, y hay un momento que dice la niña, quería hacernos más fuertes y, hombre, eso lo consiguió. Es lo único. Claro. Sí, o sea que es verdad que ha creado un ejército, ¿no? Y y lo ha lanzado a sobrevivir en la selva. Pero bueno, en cualquier caso, sí que la idea era como cierta ambigüedad moral y poder estar dentro de la cabeza de un personaje que está contando atrocidades y que de alguna manera quisiera seguir sabiendo cómo han salido de esta y si han salido de esta, ¿no? También esta mañana que hablábamos yo le decía a Fernando que está bien como, o sea, para los padres y tal, pues tú lees este libro y dices, bueno, tan loco yo no estoy, o sea... Tan mal no lo hago, ¿no? En ese sentido es bastante luminoso tu libro. Sí, porque al final es verdad que la idea de la familia... O sea, hay muchas maneras de contar familias, ¿no? De hecho, hay una tradición europea de la familia burguesa a la que un personaje destruye, ¿no? Teorema, la ceremonia, ¿no? Y luego hay una idea de la familia Disney, que es todo lo contrario. Todas las películas de Hollywood, en la 100 de 100... Aunque esto es un poco el libro de la selva, hay que decirlo, ¿no? El tuyo, sí, bueno, claro, es que Kipling es maravilloso. Pero Disney, digo, el Disney actual. O sea, esa idea, el Disney como referencia... O sea, Hollywood. Todas las películas van de que hay que tener una familia. Y sin una familia tú no puedes ser un ser humano. Que estoy en contra de esa idea. Quiero decir que estoy en contra de... Justo estaba leyendo últimamente las memorias de Jodorowsky, que él construye parte de su obra rechazando a su familia, huyendo de Chile, su padre era un maltratador y tal. Entonces, yo creo que la idea de que tienes que tener y mantener tu familia porque sí, es una idea retrógrada y peligrosa. Entonces, aquí la familia se muestra como lo que puede ser salvaje, peligrosa, violenta y de la que a veces tienes que escapar. Y de hecho, el capitán huye de su familia y nada va a acabar huyendo de su familia, ¿no? Porque como una idea, ¿no? Como la idea de que
ni tienes que rebelarte contra ella, solo tienes que reaccionar a ella, ¿no? Si me quieren, me quedo, si no me quieren, me voy, ¿no? Claro, si me tratan bien, ¿no? Porque, Eso es. porque sí que quererles más él a su manera cruel, Eso es, disparatada, sí. Y como con pruebas que son absolutamente, en fin, que son tortura, vamos, o sea, que decir, llevártelos a vivir al monte ya está bastante, pues, o sea, pero sí, él los quiere a su manera, ¿no? Lo que hace es que no los, o sea, no están bien, digamos, pero tampoco se dan cuenta porque son niños, ¿no? Y eso sí que es muy, o sea, es como les pasa a los niños, que los niños, yo lo veo con mis hijos, digo, es que si su profesor fuera un ser cruel, Gargamel, lo adorarían, porque hay como la adoración, o sea, como la confianza, eso es muy bonito de los niños, la confianza ciega en que en el adulto, ¿no? En que el tío que te da de comer te va a proteger, ¿no? Bueno, y además se acaban volviendo animales, ¿no? Ahora vamos a leer un fragmento en el que lo primero que hace es borrarle los nombres. Pero les permite... Es el primer paso para la deshumanización. Sí, pero al mismo tiempo les da a elegir nombres. Es decir, no los numera, no los pone, no los viste igual, quiero decir, no los deshumaniza, simplemente les cambia la forma, ¿no? Y este es el momento en el que describe cómo les cambia el nombre, se entiende también lo que él se supone que espera de ellos y lo que ellos acaban esperando de él, ¿no? Cómo se retroalimentan, ¿no? Pues vamos a ver cómo le borra los nombres. Nos quitó nuestros nombres, los borró. Había quemado todos nuestros nombres, todos nuestros papeles en Granada, y ya no existíamos. De todas formas, no le gustaban esos nombres porque eran nombres de santos y de beatos y también de bisabuelos a los que no conocía o de un tío jesuita con el que no se hablaba, y nos había puesto esos nombres para contentar a su familia pusina, y la verdad es que él nunca los usaba y prefería llamarnos: «Ey, tú, enano, pieza, campeón, renacuajo, bobo, simplón, tontico, ven pa' acá y calla la boca, no des más por culo». No volvimos a usar aquellos nombres y los he olvidado. Entonces nos dijo que podíamos elegir nuevos nombres, y era mentira, porque no todos elegimos el nuestro. Cuarzo era 2 años mayor que yo. Era bueno, muy bueno, fuerte y resistente, duro como una roca, y el capitán se reía de él, y lo llamó Cuarzo porque además estaba siempre callado. Cuando nació, el capitán andaba de juerga en juerga por los bares y no tenía tiempo ni pa' niños ni pa' pollas, y Madreselva tampoco es que estuviera mucho con él, lo justo para darle la teta y pirarse con el capitán. Y la guitarrica. Así que dejaba al bebé a cargo de una vecina que era medio sorda y pasaba del chiquillo. Se tiraba las tardes llorando y llorando, y parece que lloró tanto sin que nadie lo cogiera en brazos que al crecer decidió dejar de hablar. A lo mejor es que se quedó afónico o mudo. En aquellos días, Madreselva, teniendo en cuenta sus crisis, y tampoco le hablaba mucho cuando estaban solos los 2 o los 3, y Cuarzo de niño se comunicaba por gestos, y eso hizo que de chico fuera muy gracioso y expresivo, y contaba que sus síes y sus noes y sus caras de asco y de alegría hacían que el capitán se descojonara de la risa. Tenía los ojos tan grandes que casi no se dejaba hueco para otra cosa en la cara, una naricilla enana y una boca pequeñaja, y el pelo largo y liso. Rayo era el tercero. Iba después de mí. Nos llevábamos un año y poco. Tendría 11, o iba a cumplir 11, y como ya no celebrábamos los cumpleaños, no sé los años que tenía. Estaba cubierto de una pelusilla rubia por todo el cuerpo, igual que un melocontoncico, con esa capita de pelo hasta por encima del labio que era como un bigotillo de Robin Hood, sobre todo cuando se ponía una capa que en realidad era una toalla verde, y le robaba los pañuelos a Madreselva y se los ponía en el pelo. Y quería tener caballos y jugaba todo el rato con palos y piedras y decía ¡aijú, aijú! Y quería ser vaquero, pirata, bandolero, astronauta. Siempre, siempre, siempre estaba sucio. Y aunque acabase de lavarse, tampoco.